Y a propósito de lo que afirman funcionarios, Jaime Gajardo es militante comunista, ministro de Justicia, y de él depende Gendarmería. Hace algunos días causó extrañeza que una delincuente, narcotraficante, que se llama Antonella Marchant, cuando se cruzó en la enfermería de la cárcel de Rancagua con Manuel Monsalve, y luego de amenazas de muerte en contra de él, bueno, Gendarmería decidiese sacar a Monsalve a la cárcel de Capitán Llaver. Todo esto en vez de sancionar a Antonella Marchant y tomar las medidas ahí en Rancagua para que no pudiera concretar su amenaza. La decisión de Gendarmería demuestra que no es capaz de dominar esa cárcel, porque si es que tiene que escapar Monsalve y Antonella Marchant se queda ahí, es porque Marchant, ella, es la que domina en la cárcel. Meses antes, en el Repas, que es la nueva cárcel de alta seguridad que hay en Santiago, se produjeron desórdenes. Repas significa Recinto Especial Penitenciario de Alta Seguridad. Anteriormente era conocida como Cárcel de Alta Seguridad. Bueno, ese día, de acuerdo con parte de denuncia de los hechos, un grupo de reos comenzó a provocar desórdenes. Fue el 5 de junio cuando todo esto comenzó, en una cárcel que estaba recién remodelada. Se dañaron baños, cañerías de agua, ductos, baldosas, vidrios, marcos de ventanales, colchones, y esto durante muchos días. Un gendarme dijo que ese motín fue provocado por parte de los internos del Tren de Aragua, de los gallegos, el líder de los pulpos, de personas que estaban involucrados, delincuentes involucrados en el caso del suboficial Palma y del mayor Sánchez, los del caso Mayoa, y todos ellos liderados por el segundo al mando en Chile del Tren de Aragua, que se llama Hernán Landaeta Garlotti, alias Satanás. Él los lideró esa especie de motín. También ahí estaba Daniel Márquez, el rucio, uno de los líderes de los gallegos, al que acusan de haber enterrado vivos a 2 hombres en el Cerro Chuño de Arica. O sea, gente muy peligrosa, delincuentes absolutamente. Mientras esto ocurría, mientras los desórdenes ocurrían, y ocurrieron, insisto, durante varios días, donde Gendarmería perdió el control de ese sector de la cárcel, ellos gritaban como una cantinela lo siguiente: soy asesino aquí, en todos lados, los podemos asesinar en la calle o donde sea. Ante la preocupación por la situación en las cárceles chilenas, el ministro de Justicia, del que depende Gendarmería, el militante comunista Jaime Gajardo, dijo: Gendarmería de Chile ha mantenido el control efectivo de los establecimientos penitenciarios. Dijo, reitero, control efectivo, o sea, no solo simbólico. Y dijo que en esta cárcel de alta seguridad, en el Repas, no hubo un motín propiamente tal. En estricto rigor, un motín es cuando los internos toman una cárcel. Y esta es la típica declaración del burócrata, de esos que miran todo desde la distancia que proporcionan las oficinas con alfombras mullidas y sillones bien acolchados. Porque ahí está todo tranquilo. Pero ocurre que se había producido todo esto en la cárcel de alta seguridad. Y para su mala suerte, a las pocas horas, en la cárcel de Concepción, en el módulo 42, a la hora del desencierro en la mañana, los gendarmes se encontraron a un hombre asesinado, Vicent González, de 27 años, degollado por su compañero de celda en un crimen brutal. Diego Valdés, de 41 años, todo esto lo hizo con un arma que nunca debió haber tenido. Yo no voy a entregar más detalles de todo lo que allí ocurrió, todos los conocemos, simplemente porque son detalles escabrosos. Pero ocurre que este reo, el asesino, fue trasladado desde Concepción, ¿a dónde? A la cárcel de alta seguridad, al Repas, en Santiago. ¿Y qué pasó ahí? No sirvió, pues, la cárcel de alta seguridad, porque fue agredido quedando con lesiones. Pocas horas después de todo esto, se conoció el caso de un hombre de 71 años que cumplía condena por abuso sexual en la cárcel de Alto Bonito, en Puerto Montt, y que había sido asesinado con 200 puñaladas, con un arma que otra vez nunca debió haber poseído el asesino. Y el comunicado de Gendarmería después de este nuevo asesinato fue increíble. Dice, ambos presos, el asesino y el asesinado, ¿no?, que compartían un módulo, y esto textual, que alberga condenados de todos los tipos de compromiso delictual. Reitero,
alberga condenados de todos los tipos de compromiso delictual. O sea, están todos con todos. No hay segregación. Este es el tipo de control de las cárceles que solo un burócrata, como el ministro, puede aceptar. Hace unas horas, poco antes del cierre de esta columna, en el módulo 53 del Centro de Cumplimiento Penitenciario de Alto Hospicio, en la región de Tarapacá, asesinaron a otro interno, a un interno de 20 años, con un arma blanca, de nuevo, cuando era sacado del calabozo. Hace pocas horas murió Elvis Michel León Silva, el perro Elvis. Era bravo el perro. Había sido apuñalado el 9 de septiembre en Santiago 1 y mientras estaba en prisión preventiva no se recuperó nunca y acaba de morir. Y pocas horas antes de cerrar esta columna, un reo que estaba en la cárcel de Concepción, en una audiencia judicial telemática, fue apuñalado por otro al interior de la cárcel cuando estaba al lado de los gendarmes. O sea, dio lo mismo que lo estuvieran grabando. Había una audiencia telemática porque les da lo mismo. El agredido había sido anteriormente agredido 3 veces. Cristian de la Jara, un chileno de 41 años, recibió una brutal golpiza con elementos contundentes y cortopunzantes a manos de 4 internos el 17 de noviembre pasado, pocas horas después de llegar al penal de Biobío en Concepción, desde la cárcel de Chillán, donde se encontraba cumpliendo una condena. Solo este año han sido asesinados 42 reos en las cárceles chilenas. Los heridos son innumerables, los que sufren vejaciones son incontables. Hace pocas horas se incautaron 87 dosis de diversas drogas, principalmente cocaína, al interior de 8 albóndigas destinadas a un privado de libertad del Centro de Cumplimiento Penitenciario de San Antonio. En 2023, el año pasado, Gendarmería incautó 24.713 teléfonos celulares desde las cárceles. Esos son al menos los que encontraron. Solo un allanamiento realizado este año se requisaron un total de 2.943 armas blancas, 944 litros de licor artesanal, además de 928 celulares. Hay un 140% más de reos que los cupos disponibles y se calcula que a 2030 el hacinamiento llegará al 168%. Por razones ideológicas se decidió no construir más cárceles concesionadas. Ahora se anunció que se habilitarán recintos para 12.000 cupos adicionales. ¿Quizás para cuándo? En el Repas, esta cárcel de alta seguridad, las celdas son de 3 por 2 metros. 6 metros cuadrados para 2 personas, incluyendo baño, cama y algo más. El ministro Jaime Gajardo dice que porque hizo declaraciones y dijo, estamos manteniendo los números que hay todos los años. ¿A qué se refiere con los números? Se refiere a los asesinatos. Es como cuando habló Carolina Toá durante las fiestas patrias, durante ese fin de semana largo, cuando decía que los muertos eran los mismos en promedio que en cualquier otro fin de semana. O cuando el subsecretario del Interior dice que hay delincuentes chilenos en Estados Unidos, pero que los gringos tienen que pensar si nos cortan la visa porque les damos mucha información. O sea, hay burócratas que dan para todos los gustos. Y para explicar mejor, la palabra burócrata o burocracia viene de bureau, oficina, escritorio en francés, y del griego krata, poder. Burócrata, poder, el poder del que está en el escritorio. ¿Me logro explicar?